Buenas a todos. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia del reconocimiento temprano y el abordaje oportuno del paciente con sangrado digestivo alto, en este caso de origen varicial. Este tema es verdaderamente importante para cualquier persona en general y recomiendo que cualquier persona que vea este video, aun así que no sea mucho de entender la medicina, lo vea, ya que es con el fin de tener la noción de lo que sucede en nuestro cuerpo en ciertas situaciones cuando nos enfermamos, ¿no? Bueno, aquí tengo una frase motivadora, ¿no? Muy importante, así que espero que les guste. Y bien, para empezar, el sangrado gastrointestinal del tracto superior es el resultado de una variedad de afecciones que pueden ir desde afecciones leves hasta potencialmente mortales. Es importante determinar si la hemorragia digestiva es de origen varicial versus aquellas de origen no varicial, ¿no? Resulta fundamental ya que las pruebas y los tratamientos que vamos a realizar van a variar según la etiología causal del sangrado digestivo. La hemorragia aguda por varices esofágicas es la etiología más común de hemorragia digestiva, en este caso alta, ¿no? Una hemorragia digestiva alta, en aquellos pacientes que tienen como antecedentes cirrosis hepática. Esta de aquí representa aproximadamente el 50% de los casos y se asocia con una alta tasa de mortalidad, que puede llegar incluso hasta el 20%. La cirrosis causa cambios fibróticos en el parénquima hepático y esto va a traer por consecuencia, ¿no?, que disminuya la distensibilidad vascular hepática y aumentan las resistencias vasculares del sistema porta. Esto a su vez conduce a la dilatación de los vasos colaterales ubicados en la unión gastroesofágica, es decir, la formación de varices. Pues bien, cuando hablamos de la presentación de estos pacientes, es importante recordar que la historia clínica fundamental, ¿no? Es fundamental, sobre todo por el hecho de que si reconocemos que un paciente presenta un sangrado digestivo, en este caso de origen varicial, estas varices son capaces de sangrar a una tasa de hasta 200 cc por minuto, ¿no? Lo cual significa que muy rápidamente estos pacientes se van a deteriorar desde el punto de vista clínico y en este caso probablemente desarrollen un choque hemorrágico, ¿no? Incluso si en este caso tomamos las medidas oportunas, los pacientes llegan a fallecer. Se deben en este caso suponer que los pacientes con antecedentes, en este caso de abuso de alcohol, cirrosis conocida o antecedentes de varices que en este caso presentan al servicio, en este caso de emergencia con hemorragia digestiva alta, tendrán hemorragia varicial hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y se deberán tratar como tales, ¿no? La historia clínica, que en este caso es inicial, debe centrarse no solamente en la cantidad, sino además en la ruta de la hemorragia. Por ejemplo, ¿no?, en el caso del sangrado digestivo alto, lo que en este caso estamos presenciando es hematemesis, cuando en este caso vemos que en este caso la sangre es rojo rutilante, o por el contrario es vómito hemático, ¿no? O simplemente restos en barra de café, que también se conoce un término semiológico, o estrías sanguinolentos, ¿no? Si por el contrario la sangre es a través del recto, la pregunta sería, ¿es melena o en este caso hematoquesia, ¿no? Y además tenemos que preguntar sobre otros factores de riesgo de hemorragia digestiva alta, como por ejemplo antecedentes de varices gástricas, antecedentes de varices esofágicas o el uso, en este caso, concomitante, en este caso de anticoagulantes o antiinflamatorios no esteroides. Y otras comorbilidades, ¿no?, que puedan afectar la capacidad del paciente, en este caso para afrontar la pérdida aguda de sangre. Si por el contrario, en este caso eh, los pacientes, además de los episodios de sangrados digestivos, asocian dolor en el pecho, dificultad para respirar, palidez
disminución en la producción de orina eh, o una alteración del estado de conciencia, uno podría de antemano presagiar que este paciente va a tener un empeoramiento en la perfusión de los órganos diana y finalmente entrar en un choque hemorrágico, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta acerca de la historia clínica, ¿verdad? Pues bien, por lo tanto, en este caso la estabilización de los pacientes debe realizarse de manera inmediata, debido al potencial que tienen estos pacientes para descompensarse rápidamente. La gran mayoría de ellos van a requerir, en este caso, un acceso intravenoso de grueso calibre. Y la estrecha en este caso monoterización, si tenemos pacientes que presentan hematemesis con gran volumen, ¿no? Y va a haber una alteración del estado mental o inestabilidad hemodinámica, para hacer en este caso indicaciones inmediatas para el manejo temprano de la vía aérea. ¿Debido a qué? Debido a que estos pacientes van a presentar una incidencia mayor de broncoaspiración y eventualmente el asegurar la vía podría en este caso de una u otra manera facilitar la endoscopía, ¿no? El colapso circulatorio en el caso de la hemorragia excesiva debe tratarse inicialmente con cristaloides, pero es muy importante también en este caso tener en cuenta que se debe tener un bajo umbral. ¿Para qué? Para el inicio en este caso de los hemoderivados, y no necesariamente se requiere como en sangrados estables una hemoglobina de 7 gramos por decilitro para en este caso decidir la transfusión. En este caso estamos hablando de pacientes con choque hemorrágico y como tal debe ser reanimados con hemoderivados de manera temprana. Además vamos a tener que administrar plasma fresco, congelado o plaquetas si identificamos la presencia de una coagulopatía. En este caso también debemos recordar que los objetivos, ¿verdad? Van a ser en este caso lograr una INR por debajo de 1.8 y plaquetas por arriba de 50.000, ¿no? No obstante, y les vuelvo en este caso a recordar, si ustedes tienen una pérdida rápida de sangre, va a haber un retraso significativo en la caída de la concentración de la hemoglobina. Por lo cual, en este caso, las hemoglobinas iniciales durante un sangrado agudo es importante, ¿no? No van a tener una mayor validez. ¿Por qué? Porque en ese momento aún no se ha llevado a cabo el fenómeno de la hemodilución, en este caso fisiológica, que es precisamente lo que posteriormente se hace, ¿no? Para que desciendan los niveles de hemoglobina. Así que vamos a tener que tratar a este paciente con uso de estado hemodinámico y no necesariamente su nivel de hemoglobina, sino que así que están muy en este caso pendientes de la perfusión para finalmente tratar al paciente por su clínica y no por los números de laboratorio que estos pacientes puedan presentar, ¿no? Pues bien, por otro lado, cuando el tratamiento es importante, ¿no? Recordar que las intervenciones farmacológicas para la hemorragia por enfermedad varicela van a incluir el uso de inhibidores de la bomba de protones, los análogos en este caso de la somatostatina, que en este caso vendría a ser el octeótrido y los antibióticos profilácticos, que también son en este caso otro método que estabiliza rápidamente, ¿verdad? Eh, en este caso, los seguidores de bomba de protones se van a utilizar de manera habitual y de forma empírica. Aquellos pacientes que tengan algún grado de hepatopatía con hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque también en estos pacientes no solamente se ha demostrado, en este caso concomitantemente, que pueden tener un incremento del riesgo de sangrado por enfermedad ácido-peptídica, sino que se ha encontrado que los inhibidores de bomba de protones podrían tener algún efecto beneficioso, disminuyendo la presión del sistema porta. Y por ende, disminuyendo la presión sobre las varices sangrantes, la presión sobre el sistema porta, que es el objetivo, se administra con unas dosis de émbolo de 50. Se deben de administrar antibióticos profilácticos comúnmente, como en este caso la cefalosporina de tercera generación,
y se recomienda como en este caso el cefotaximia, que en este caso son a todas aquellas hemorragias de origen varicial que sean agudas y debido a que se ha demostrado que confieren un beneficio en la mortalidad, ya que además que reducen las nuevas hemorragias, se ha asociado con una disminución, en este caso, de la estancia hospitalaria, ¿verdad? Muy importante tener en cuenta eso acerca de, en este caso, de los antibióticos profilácticos. Pues bien, es importante recordar que estos pacientes deben ser interconsultados de manera temprana con el servicio de gastroenterología para la valoración de la realización de la endoscopia temprana, ¿no? Dado que solamente el 50% de los sangrados por varices se van a detener por sí solos, ¿no? Ya que la mayoría de los pacientes con hemorragia de origen varicial van a requerir el ingreso al menos en una unidad de cuidado de intermedio, ya que las indicaciones para colocar el paciente en dicha unidad van en este caso desde la necesidad de una endoscopia urgente a aquellos pacientes en los cuales se documente la presencia de la inestabilidad hemodinámica, una alteración del estado mental o hay evidencia, en este caso, de sangrado activo. Es decir, el paciente presenta hematemesis o un lavado gástrico con gran cantidad de coágulos. O por otro lado, que sean pacientes que además de su sangrado tengan una comorbilidad significativa, por ejemplo, en este caso en pacientes que tienen enfermedad coronaria o que tienen alguna patología neoplásica, que se encuentren en este caso bajo los efectos de algún síndrome de abstinencia a alcohol, o por otro lado, en pacientes que podrían beneficiarse son aquellos que fracasan en la terapia endoscópica, en cuyo caso deberían ingresar a esta unidad y además serían candidatos para la realización de una derivación portosistémica entrehepática transyugular. Y este caso vendría a ser emergente, que es conocida en nuestro medio como TIPS. Sin embargo, es poco probable que un paciente pueda tener acceso a este tipo de terapias, que tienen como fin de reducir la presión portal y tratar de lograr la hemostasia. Pero requiere un personal entrenado, tiempo de sala de operaciones, equipos de alta tecnología, que muchas veces no contamos en nuestros hospitales. Y finalmente, en este caso, el paciente inestable sin acceso a una endoscopia inmediatamente, o aquellos pacientes en los cuales no tenemos acceso a TIPS y ha fallado la endoscopia, se puede emplear el taponamiento con balón como medida temporal, ya que después de que el paciente haya sido intubado, en este caso orotraquealmente, cada dispositivo disponible en los mercados cuentan con un balón distal, que es el inflado con aire o con agua, que con el fin de tratar de hacer hemostasia, ¿no? A través de un efecto mecánico. Cada uno de ellos tiene en este caso sus propios requisitos particulares, ¿no? de colocación importante. También mencionar que las complicaciones del uso de estos dispositivos pueden ser graves. Incluyen en la ruptura esofágica, en este caso por la obstrucción de las vías respiratorias, una neumonía por aspiración. Sin embargo, entre estos y no realizarla en este caso eh, pareciera en este caso no importante, pero el taponamiento con balón puede salvar vidas, aun cuando no hay otras opciones disponibles. Y por lo tanto también debemos de tener en mente que, que es una medida que podría ayudar eventualmente a salvar una vida, pero sabemos que conforme pasan los días, si el paciente continúa dependiente de esta medida de tracción mecánica, la mortalidad aumenta de manera en este caso significativa. Así que tiene, hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de balones, aprender la forma adecuada de cómo colocarlo y tener en mente que cada día que no podamos retirar ese balón, el paciente, la mortalidad va a incrementar de manera significativa, ¿no? En conclusión, ¿verdad? Entonces para llevarnos esto a casa, ¿no? Se debe de suponer que todos los pacientes que tengan enfermedad hepática y se presentan al servicio de emergencias con una hemorragia digestiva alta
van a tener un origen varicial, hasta demostrar lo contrario. Estos pacientes están por lo general muy enfermos y a menudo requieren un manejo avanzado temprano en las vías respiratorias y la reanimación con hemoderivados de manera, en este caso, expedita. La terapia endoscópica eh, debe realizarse lo más pronto posible y debe de ir de la mano, en este caso, del inicio de la terapia médica, basándonos en el uso de inhibidores de la bomba de protones. En este caso, podría usarse en este caso pantoprazol, que es el uso de los antibióticos profilácticos, ¿no? Ya que son considerados tratamientos de primera línea. Si aún así el sangrado no logra ser controlado, podría considerarse la posibilidad de realizar un TIPS. Y como mencioné anteriormente, si no es posible realizar un TIPS, el taponamiento con balón sería la estrategia final, con la que contaríamos en un servicio de emergencias para tratar a aquellos pacientes con sangrado incontrolado. Bueno, y esto sería todo con respecto a, esta hemorragia digestiva de una clasificación de tipo alta, ¿no? Espero que les haya servido. Muchas gracias. Nos vemos en los próximos videos.